Invitado Manuel González Benítez. Bien, maestros, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a las autoridades de acá de la universidad que han hecho posible poder compartir un rato en este conversatorio que nos parece a nosotros interesantes, más aún partiendo de que nosotros somos maestros que estamos en este momento en el ejercicio, si bien es cierto un cargo directivo, pero en el ejercicio del trabajo en el aula. Y cuando nos compartía la idea, Ronald, de que se iba a hacer un conversatorio al respecto, entonces yo les digo, definitivamente es importantísimo. Creo que se hace necesario conversar bastante sobre las bondades y también las debilidades de este currículo nacional. Qué mejor en una instancia como esta, donde justamente se trabaja con educadores y debería ser, tiene que ser, ¿no?, el punto donde se tenga que hacer este tipo de discusiones. Son pocos las oportunidades que se convocan a la gente de base, especialistas, profesores, directivos, para poder conversar esto. Entonces es muy necesario hacerlo. Soy directivo del Colegio Melitón Carvajal y allí siempre se hace los conversatorios del ministerio, y yo siempre les hago la crítica al momento de facilitarles los ambientes. Les digo, pero acá hay un error. Semanalmente hay conversatorios, pero ¿quiénes son los que conversan al tema que nosotros vamos a implementar? Básicamente son pues toda la gente de IFOS, toda la gente de primaria, ahora está entrando bastante toda la gente de lo que es los famosos de soporte, pero yo a ese nivel, más que conversatorio, yo considero que ese es un ponerse de acuerdo para ver qué cosa vamos a decirles abajo y qué es lo que tienen que empezar a ejecutar. Entonces allí parece que está la dificultad. Parece que estos conversatorios tienen que ser con este tipo de iniciativa. La directora actual, Flor Pablo, antes de ser ministra ya había iniciado un trabajo que me pareció interesantísimo, ¿no? El trabajo que inició fue justamente de hacer los conversatorios, y creo que la noticia que recibe para ser ministra fue en su último conversatorio, que fue en Arequipa, que era impulsando justamente esta mesa de trabajos para poder hacer aterrizar y cristianizar este currículo nacional, que en muchos casos pues no lo estamos entendiendo. Hoy me toca a mí conversar sobre los procesos pedagógicos. Y el momento que me planteaban el tema, yo le decía, pero los procesos pedagógicos, ¿cómo lo vamos a abordar? Y es necesario, cada profesor tiene sus propios procesos pedagógicos, existen procesos pedagógicos definidos. Hay que cambiar los procesos pedagógicos cada vez que se tenga que implementar un nuevo currículo. Este currículo que tenemos por ley va a tener 4 años de vigencia. Se supone que en 4 años se tiene que reformar, complementar, excepto que cambie el artículo 7.5, si no me equivoco, de la Ley General de Educación. Porque ahí es muy puntual, ¿no? Dice, cada 4 años se revisará el currículo para su mejoramiento. Entonces tenemos un currículo 2009 que nos acompañó durante casi 10 años, 13 años, ¿no? 2009, perdón, casi 10 años. Y los grandes procesos de este currículo, con bondades y no bondades, los hemos ido aprendiendo. Ya muchas cosas lo estábamos asimilando. Sabemos que tenían un conjunto de errores, pero eso fue un acierto de Rutas del Aprendizaje, hacer esas correcciones oportunamente. Y llego a Rutas porque considero que este equipo de personas que trabajó Rutas es lo que da un derrotero y da un lineamiento en esta parte que voy a abordar, que en lo que es propuesta pedagógica. Ellos son los que de repente, aisladamente, pero se dan cuenta de que los procesos pedagógicos pensados en el plan, propuestos para trabajar en el DCN con las famosas OTPs, orientaciones técnico-pedagógicos,
tenían limitaciones. Y en ese trabajar creo que ingresan algunos teóricos más que llevan a romper un poco de esquemas, y creo que uno de ellos pues va a entender qué cosa es lo que realmente planteaba Auswell, entender de qué manera podríamos llevar al aula en el momento del trabajo pedagógico lo que nos va a plantear en este caso, se me fue santo al cielo, ya la edad, el autor de La pedagogía del oprimido, Paulo Freire, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos va a plantear? Y por fin entender pues a Vygotsky. Bueno, Vygotsky es un tipo que 1919 a la actualidad totalmente vigente, pero en lo que es trabajo en aula es completamente entendible. Entonces, eso me parece interesante de cómo allí se empieza a redefinir. Ahora, ya llegando antes de ingresar a estos procesos pedagógicos que revisa rutas, y el currículo nacional no los cambia, los fortalece, los complementa y le da sentido. ¿Por qué? Porque empieza a definir que los aprendizajes parten de situaciones. Entonces, si parto de situaciones, entonces mis procesos pedagógicos antiguos no van a funcionar, porque en mis procesos pedagógicos antiguos yo planteaba, y eran los alumnos que iban a detectar o a deducir o inferir qué es lo que íbamos a trabajar ese día. Pero acá no. En esta forma de trabajo, por situaciones, voy a hacer mi programación anual, una situación de contexto, o sea, lo que comúnmente llamábamos los problemas del entorno, lo que comúnmente llamábamos las amenazas. A partir de allí, programo. Voy a hacer mi unidad didáctica una situación significativa. Y esa situación significativa, ¿a quién va a obedecer? Pues va a obedecer a mi situación de contexto. Si es verdad que de repente un error que podríamos criticar al ministerio es haber colgado en los últimos años las programaciones y las unidades en el portal del ministerio, con situaciones significativas que no eran significativas porque no respondían al contexto, pero sí eran significativas porque el procedimiento estaba correcto en su formulación, ¿cierto? O sea, pero era significativo nacional, pues, porque el ministerio no escribió para los profesores de ATE, para los profesores de Chosica. Se supone que el maestro que tenía que bajar estas sesiones o estas unidades, estas programaciones, lo tenía que contextualizar y aterrizar y ubicarlo al entorno, como decía un maestro chosicano, que aportó muchísimo a la educación durante el tiempo que estuvo en el ministerio, en sus 70 años que aporta al ministerio, que es César Delgado, ¿no? Él siempre decía, ¿no? Hay muchas cosas que vienen de arriba con el campo teórico, son súper buenas, pero copiarlos y tal cual implementarlos no sirve, no funciona, sino hay que copiarlos, asimilarlos y cholificarlos, y de esa manera va a funcionar. En cristiano, contextualizarlo. Entonces, eso era un poco, o sea, si yo tenía ya allí una situación significativa, tenía que incorporar mi situación de contexto y hacer lo mío. Muy similar nos pasó con las sesiones de aprendizaje, porque las sesiones de aprendizaje que trabajábamos por aprendizajes esperados, ya el ministerio desde el año pasado ya vino colgando sus sesiones con propósitos de aprendizaje. Pero estos propósitos de aprendizaje también respondían a la situación significativa que estaba por arriba, pero ya era un propósito de aprendizaje interesantísimo y también partía de una situación, y esta era la situación de aprendizaje. Entonces, situación de contexto en la programación anual, situación significativa en la programación de la unidad didáctica y situación de aprendizaje en la sesión de aprendizaje. Ahora sí estamos, correcto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo parto de situación en situación en situación, entonces definitivamente mi forma de planificar y mi forma de básicamente realizar o ejecutar la sesión va a ser diferente. ¿Esto qué implica? Que los procesos pedagógicos hay que redefinirlos. Muchas críticas ha habido a los procesos pedagógicos propuestos en este caso por rutas, y ahora hecho uno por el Ministerio de Educación con el currículo nacional. Una de las críticas es de que no tienen soporte teórico.
sí tienen soporte teórico. El asunto está de cómo lo estás viendo. Lo que pasa es que el soporte teórico tal cual no lo voy a poner. En el anterior proceso pedagógico sí estaba evidente, incluso nuestras sesiones lo hacíamos ahí en la mallita. Ahora no, pues hay una problematización, pero que la problematización no tiene un soporte pedagógico, perdón, un soporte teórico. Nadie plantea de que para iniciar la sesión o para iniciar el trabajo debemos desequilibrar o debemos conflictuar a los estudiantes. Yo creo que sí, lo plantea Piaget, el equilibrio-desequilibrio para el cual poder llevar y mantener el interés. Lo plantea Ausubel. Entonces creo que sí es importantísimo este respecto. Para eso yo voy a tratar de ir a este cuadrito. Es un cuadrito que de repente puede tener muchos errores, pero es captado desde abajo, desde el aula, ¿ya? Es de mi zapato de profesor, ¿no? de cuando uno está en el aula. Entonces, desde esa lógica se ha ido observando más o menos así, como que los aportes de repente podemos conversarlo, ¿ya? Pero yo trato de diferenciar para que el maestro me entienda y para que entienda que realmente estos procesos siempre están presentes desde el DCN con la 440 del 2008 y con el nuevo currículo del 281, no es rutas, ¿eh? Es el currículo nacional, el CNB, del 2016. Desde ahí empiezan a cambiar algunas cosas que es importante. Uno de los cambios que podríamos notarlo y podríamos decir es importante, es en los momentos. En los momentos dicen, no, pero es cuestión de definición, de palabras. No, en el currículo, en el diseño curricular trabajábamos por inicio, proceso y salida y tiene mucho sentido. Estaba correcto. Eso es mi pensar cuando yo entro al aula. Yo ingreso al aula, realizo todo el proceso y al momento de retirarme del aula debo dejar la salida, pero lo que yo no puedo dejar es mi sesión para concluirlo en la próxima clase, por más que se me hayan presentado imprevistos, porque así estuvo diseñado. Y es por ello que siempre se decía a los maestros, así tengas 1 hora de clase, tienes que hacer una sesión, así tenga 1 hora de clase. Ese es un punto importantísimo que los colegas que trabajaron rutas, de repente alguno de ustedes también, han hecho un buen aporte. Yo no tuve la oportunidad ahí, pero sí concuerdo con ello, ¿no? No es posible, es bien difícil que en 1 hora se den todos los procesos pedagógicos, los 2 procesos, el proceso pedagógico en el docente y el proceso didáctico en el estudiante. Entonces tendría que ser pues un tipo mago. No, la discusión, sí es posible, pero precisa más la capacidad, ¿no? Porque trabajábamos por capacidades. Hazlo más chiquito. Pero ¿se trata de hacer más chiquito a la capacidad o dejarlo que la capacidad se desarrolle tal cual? Entonces, allí había una tremenda discusión que se corrige justamente con la 281 o con el aporte de rutas. Dicen, no. Los momentos van a ser inicio, desarrollo y cierre. Eso me parece interesante porque sí tiene soporte. Ya se trabajaba así, tampoco es nuevo. El inicio, desarrollo y cierre se trabajaba en una área justamente transversal desde el año 2003. Ya se venía trabajando y siempre se entendió, no, es que ahí está el enfoque no interdisciplinar, sino está el transdisciplinar. Y siempre hemos hablado el interdisciplinar y el transdisciplinar. Y quedamos claro que el interdisciplinar era en las áreas. ¿Por qué? Porque al interior de las áreas agrupabas un conjunto de disciplinas. Ok, muy bien. Y el transdisciplinar venía a la discusión. No, el transdisciplinar es el que atraviesa todas las áreas y es el que va a traer. ¿Y quién era? Del 2003 se vino trabajando, 98 sale, pero el 2003 ya trae su cartilla, su módulo, sus manuales. No miento, desde el 98, 99, 2000, claro, porque ese tiempo era especialista de todo y especialista de nada en una UGEL y ya tenía conocimiento de cómo se tenía que trabajar eso. ¿A qué área me refiero? A ver, mentes brillantes, recuerden, retrocedan al 98. ¿Qué área era? Era un área que justamente tenía ese enfoque trans, ¿no? Ese enfoque trans,
no inter, sino ese trans. ¿Cuál era? El transcurricular. Era tutoría. Y tutoría siempre está. A ver, yo pregunto, un ejemplito. ¿A alguien se le puede ocurrir en su sano juicio dejar tarea en tutoría? ¿Por qué? Porque con el DCN se supone que tú al terminar esa hora tenías que cerrar, quedaba ahí, quedaba cerrado. ¿Por qué? Porque allí terminaba esa estrategia, y la estrategia que nos recomendaba de tutoría era la asamblea, ¿cierto? Y una asamblea, excepto, bueno, vamos a postergar la asamblea para continuar a la próxima, podría ser, ¿no? Pero en este caso la estrategia decía, no, se debe terminar en la hora que estaba diseñada la asamblea. Y se terminaba la asamblea, se levantaba el acta y listo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se consideraba que era una estrategia súper pertinente. Eso es un poco lo que se revisa a partir del año 2013, se empieza a revisar todo esto. Y no solamente allí, se va más atrás. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay resultado? Y empiezan a revisar hasta los instrumentos de gestión. De repente eso no llega a la escuela, no llega al maestro común y corriente, pero es Rutas quien alerta que tenemos un PI que mira a cualquier sitio menos a encontrar resultado a la escuela, que tenemos un PCI que se convirtió en documento pero que no es operativo, y que tenemos un plan anual de trabajo que está totalmente divorciado del PI y del PCI. Y es ahí donde, como todo gestor, es allí donde el ministerio tiene que tomar una decisión dura a consecuencia de la evaluación de que hace la consultora chilena, ¿no? ¿Cuál es? Que nuestros instrumentos de gestión no apuntan realmente al objetivo central de la escuela, y por lo tanto no hay resultado. Y entre todo ello estaba el problema del DCN, estaba el problema de la sesión de aprendizaje, o sea, la forma de trabajar del docente, o sea, un conjunto. Pero se supone que el meollo estaba mal. ¿Cuál era el meollo? El PI. ¿Qué decía? La crítica más grande para todos los que hemos trabajado en gestión, yo en gestión trabajo desde hace muchísimo tiempo hasta ahora, es de repente el fuerte que tengo desarrollado, y es cierto. Nosotros hemos trabajado todos los instrumentos de gestión, todos los instrumentos de gestión escolar con un enfoque social. Todos apuntan a dar soluciones a los problemas sociales, pero menos a los problemas pedagógicos de la escuela. Por ejemplo, tú vas a encontrar en el PI violencia social, pandillaje, delincuencia. Es como que si la escuela tuviera que dar solución a esos problemas. Y así hemos estado trabajando desde el primer PI, desde el primer PDI, desde el 2016 hasta el 2013, que colapsa todo y todos los instrumentos de gestión, de noche a la mañana nadie habló desde el ministerio, nadie decía nada sobre instrumentos de gestión, se fue el tacho. ¿Por qué? No funcionaron. Y no funcionaron. Una de las observaciones que se tiene es que no funcionaron por el enfoque. Al maestro lo estabas haciendo trabajar desde la escuela, le querías dar solución a los problemas externos, y eso no era así, ¿cierto? Una primera observación, mira, justo en este momento que es este quiebre también de los procesos pedagógicos, porque justo en 2013 aparece la nueva forma de trabajar con procesos pedagógicos. Ahora, ¿y el PCI? Curiosamente el PCI sí estaba bien trabajado, pero al tener un enfoque social el PI, en el PCI no aterrizaba muchas las cosas. Esa es la observación. Toda mi promoción de directivos que fuimos designados nos han capacitado o descapacitado, o han intentado capacitarnos mejor, así, han intentado capacitarnos en un nuevo enfoque realmente para responder a esto. Y ese enfoque se llama un PI con un enfoque pedagógico. Y que su razón de ser en el diagnóstico no esté en lo cualitativo, y que no sea la estrategia el FODA, porque básicamente te va a encontrar problemas externos, las amenazas, sino que el diagnóstico sea más bien cuantitativo. Y tengan en cuenta que en ese momento también estaba de ministro, pues el anterior ministro, ¿cómo se llamaba? El varón. No, antes de Ider. Saavedra. Y Saavedra es un tipo economista, y que allí es donde hace el cruce con 2013, se hace el cruce con economía y finanzas, y dice, muy bien,
Ha habido tanto dinero para el sector de educación, quiero ver los resultados, dice Economía y Finanza. Economía y Finanza nos plantean dos cosas a nosotros en la realidad. Uno, también me sirve para entrar al tema, la famosa hora efectiva y la famosa hora lectiva. Entonces, en el 2013 se revisa también eso, a ver cuánto efectivo han sido los profesores desde el momento que se ingresó todo el dinero para la reforma en encontrar, en mejorar los aprendizajes de sus alumnos. Y plum, nos hacen el corte y resulta que yo creo que habíamos mejorado de repente en mejorar nuestro entorno, pero en los aprendizajes, cero. Y es allí que por última vez hasta el 2023 Economía y Finanza dice, sector educación, por un enfoque por resultados, no ha encontrado resultados. Por tanto, se crea el famoso incentivo, pero hasta el 2023, no va a ser toda la vida también, así que eso hay que aprovecharlo. ¿Cuál es ese incentivo? La prueba S, pues, ¿no? Todos los colegios que encuentren resultados, ¿en qué? ¿En los problemas sociales o en los problemas de logros de aprendizaje? En logros de aprendizaje, ¿qué cosa van a tener? Un incentivo. Y todos, yo como directivo del Colegio Melitón, también les digo a mis profes, podemos llegar, mira, a mí me cae 3.500 sin hacer mucho, a ustedes les va a caer 3.000, 2.000, al de educación física que dice que no hace nada, también le va a llegar a todo. ¿Por qué? Porque la mejora no es en el área, la mejora es en el... Exacto. Entonces, eso, mira, 2013, hasta el 2023 vamos a tener esa posibilidad de poder alcanzar aquello. ¿Pero por qué? Como una forma de inculcar en el maestro de que tiene que empezar a planificar más pequeño y no tanto. Ese mismo año, el 12 para el 2013, el ministerio comisiona un equipo de personas que se van a Finlandia. ¿Finlandia? Sí, ¿no? Se va, de repente lo conocen porque son maestros que siempre están con nosotros, Ítala Navarro, Juan Marengo, ¿no? Todos matemáticos ahí, lo de ciencia, y se van ¿a qué? A validar todos nuestros instrumentos de gestión pedagógica. Validar, acuérdense que nosotros teníamos ficha para ver si estaba bien hecho o no estaba bien hecho la programación anual, ficha para ver si estaba bien hecho la unidad didáctica, ficha para estar bien hecho la sesión, ficha para ver si estaba bien hecho el instrumento. Teníamos ficha absolutamente para saber si está bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Y teníamos una ficha que estaba por gestión escolar, ¿se acuerdan? El compromiso escolar, ¿no? Gestión de compromiso escolar, donde teníamos que ver al profesor desde que ingresaba hasta que salía y punto por punto si pasaba o no pasaba por todos los procesos pedagógicos. Y siempre se le decía al director, tiene que entrar con el profesor y tiene que salir con el profesor para que pueda monitorear. Si no, ¿qué va a monitorear? Entonces ellos se van en este caso a Finlandia a observar, pues, ¿no? Cómo es que estos chicos estaban entre los mejores de la educación y sobre todo a validar los instrumentos que se había creado acá en el sector de educación, que se supone contribuía a mejorar todo. ¿Y saben a qué conclusión llegan? Dice que llegan el profesor normal, entra, el colegio es 2 salitas, una sala o la sala de clase y la sala de espera. Y llegan los alumnitos, todos los alumnos llegan, se sientan en la sala de espera, están allí, como habían ido ellos a observar a la Universidad Helsinki, a cómo forman al profesor y cómo el profesor ejecuta su clase en el aula. Las dos cosas fueron integral. Entonces ya habían terminado de observar al profesor y la conclusión, la formación del profesor pues es sin rigor, es altamente riguroso, sin lugar a darle una tregua. O sea, la exigencia para el profesor es bastante. Y ahora ese profesor a observarlo en aula, también otros 15 días, y se van, observan, llega y dice, ellos sentados allí, todos sentados los 4 especialistas validando los instrumentos para poder monitorearle al profesor de cómo trabaja y cómo es que hace todos esos procesos pedagógicos con sus alumnos en el aula. Y para ver si nuestra ficha de acompañamiento pedagógico, de monitoreo, está bien o está mal. Sentados, llegan los alumnos, 16 alumnos dice que llegaron. Llegan
grupito, había afuera, había estado el auxiliar, un profesor auxiliar. El profesor principal está dentro, en su mesa, sus sillas, una mesita de trabajo, ahí está el profesor. Una mesa de trabajo, el profesor. Afuera hay 5 grupos, ahí está. Llega el alumno, bueno, como anécdota, dice, lo primero que saca son los zapatos, ya, dejan sus zapatitos ahí y entran ahí, medias. Están allí, trabajan, sacan sus útiles, ubican, listo. Una vez que ubican, pasan con el profesor principal. Conversan con el profesor principal, un promedio de 10, 15 minutos, terminan, se retiran. Otros dicen que están agrupados entre 4 o 5, se reúnen los 4 o 5, dialogan previamente ellos en la sala de espera con el auxiliar y luego pasan con el profesor, se demoran 10 a 15 minutos y luego se retiran. Y finalmente pasó así el día. Y cuando termina el día, ya el primer día no dijeron nada. El segundo día ya estaban preocupados porque no habían observado clase hasta ahora. El tercer día, súper preocupados, ya le dicen al director, ¿sabe qué? Mire, nosotros tenemos que validar unos instrumentos que se ha construido con consultoría externa en el Perú y realmente es el producto de mucho neuronas, ¿no? Y sobre todo mucho dinerito. Y se está validando, que se le llama comúnmente la validación por un experto externo, pero en la práctica. Y le dice, pero ¿podemos entrevistar al profesor? Sí. La entrevistan, se sienten con el profesor y dicen, muy bien, profesor, etcétera, mire, ¿nos puede facilitar su programación anual, el de largo plazo? Y dice, ya, sacan una hojita con un cuadro con una secuencia de actividades. ¿Es su programación anual? Sí, es programación anual. ¿Y su unidad didáctica, profesor? ¿Unidad didáctica? ¿Qué es eso? No, la unidad, la que va a trabajar cada periodo. ¿Periodo de quién? No, los periodos, ¿cómo se organizan? Hasta el bimestre, por trimestre, ¿cómo están organizados? No, cada estudiante avanza hasta cuando termina su proyecto y después inicia. Y no hay unos en un mes, otros en 2 meses, otros en 3 meses, otros a todo el año. ¿Y no hace unidad? No. Ya. Archivado. Su sesión, profesor. ¿Sesión? Sí. Y saca sesión, que era una pautita, una hojita en un cuaderno anotado, una secuencia más o menos de lo que iba a trabajar. Pero básicamente que lo iba construyendo para cada grupo de alumnos cuando ingresaba al momento del profesor. En conclusión, el mensaje que le dieron fue: no vayan a burocratizar al profesor y llenarle de papeles, porque eso no te garantiza para nada el logro de aprendizaje. Y es de allí, para el 2015-14, que aparece ya pues la nueva forma de trabajar. O sea, empiezan varias cosas. Uno, por ejemplo, planteado desde acá, inicio, desarrollo, cierre. Muy bien. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido esos momentos. Puedo iniciar hoy día, el desarrollo es denso, y no necesariamente voy a terminar el producto por más que lo haya dosificado bien en esa sesión. ¿Y cuándo cierro? Cuando realmente haya logrado el propósito de la sesión. Y eso puede ser necesariamente en mis 2 horas, es que hay 2 situaciones que estamos viendo diferente. O haces sesiones pensando en tu horario, o haces sesiones pensando en el propósito de la sesión. Si lo haces pensando en el propósito de la sesión, es posible que no necesariamente lo termines. Más aún, vamos a trabajar por competencia. Entonces la idea es, si hay hecho 4 grupos de trabajo, se supone que los 4 grupos de trabajo tienen que hacer todo el proceso. Eso un poco que el DCN sí nos autorizaba, ¿no? Nos decía, mire, ¿saben qué? Haces 4 grupos de trabajo, elijan el grupo que va a exponer, expone ese grupo y los demás me los llevo. Igual van a tener nota. Los corrijo en casa y listo, tienen nota, ¿cierto? Pero no observé a todo. Entonces ahí con el enfoque por competencia, ahí sí se tiene un poco de problema, porque el enfoque por competencia, ¿será para observar la competencia en grupo o la competencia lo tengo que observar en forma individual? Individual, one por one, hook por hook, uno por uno. Y entonces no me va a funcionar eso de que ya lo hago el trabajo en grupo, elijan al que y ya listo. Y además ese grupo, el DCN nos autorizaba. El DCN decía, la estrategia, la principal estrategia que el maestro de la básica debe implementar en el aula es la estrategia de grupos.
Y nosotros aprendimos a hacer grupos. ¿Cómo hacemos los grupos? Hasta por números. 1, 2, 3, 4. Todos los unos para acá, todos los dos para acá. Frutita ya, pera, manzana, membrillo, palta, guanábana, ya, todas las guanábanas para allá, todos los chirimoyas para acá. Fácil. O por sexo ya, hombres para allá, mujeres para acá y bueno, la otra también para allá. O sea, se permitía. Habíamos sido expertos haciendo grupos. ¿Bien o mal? Bien, porque el DCN nos permitía trabajar. Y dentro de esos grupos era un grupo heterogéneo. Es decir, tenías al alumno, 4 alumnos. Uno compraba papelote, el otro adornaba el papelote, el otro escribía y el otro exponía. ¿Listo? ¿Permitido? Sí, ¿por qué? Porque la nota, el enfoque de evaluación era sumativo, así que yo voy a evaluar ¿qué cosa? El producto. Y si ese producto tiene 18, ¿puedo diferenciarle la nota a los estudiantes? No, porque estoy haciendo una evaluación sumativa. No, pero es que también yo puedo poner mi nota de apreciación de cómo trabajaron en el grupo. Pero si nunca estuviste en el grupo, ¿qué cosa vas a apreciar? Al ojo, como en mi época. El 87 cuando ingresé sí se evaluaba al ojo. Pero eso es el 87, pues. Y muchos todavía nos hemos quedado con ese esquema, ¿cierto? Entonces, va por allí un poco la idea. Pero en este caso del currículo nacional, con estos nuevos momentos que me trae para entrar a los procesos pedagógicos, sí es más inteligente, más interesante. Me dice, no, si voy a hacer un grupo, entonces tengo que permanentemente estar con ellos. ¿Y en qué momento termina mi sesión? En el momento que se termine el producto, en el momento que el último... ¿Y eso qué puede implicar? Puede implicar que puedo pasarme, que mi sesión puede durar 3 horas, pero mis 3 horas están 2 horas el lunes y 1 hora el viernes. A ver, ¿hago una sola sesión o hago 2 sesiones? Con el DCN tendría que hacer 2 sesiones. Pero con este currículo nacional, ¿cuántas sesiones hago? 1. ¿Y qué? Voy nuevamente el día viernes que tengo 1 horita, voy a volver a motivar. Interesantísimos son estos procesos pedagógicos. Esos procesos pedagógicos son recurrentes. O sea, no están aislados, son recurrentes. Tú puedes hacer esa misma clase la próxima semana y no hay ningún problema. Y los procesos pedagógicos siguen caminando juntitos, son recurrentes. Son como las capacidades de las competencias, todos se necesitan para poder lograr la competencia. Entonces, con esa lógica así, diferente trabajábamos en el DCN, ¿cierto? Varias cosas podríamos ir puntualizando allí. Entonces, queda ahí más o menos. Entonces, la pregunta es, ¿en el DCN tenía más sentido? Sí, pues, porque el DCN también nos diferenciaba las 3 unidades didácticas y nos decía que el profesor tenía la posibilidad de utilizar las 3 unidades didácticas, o la unidad de aprendizaje, o el proyecto de aprendizaje, o el módulo de aprendizaje cuando lo requiera. Y por lo tanto, para trabajar por unidad de aprendizaje, funciona esto de acá, pues. Pero en la actualidad trabajamos en el CNB, revisen del cabo a cabo, no te habla de los 3 tipos de unidades didácticas, de los 3 tipos de unidades didácticas. Simplemente te habla de la unidad didáctica. Entonces, este currículo nacional sí te permite un poco, ya no te habla de unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje, ni módulo de aprendizaje. Simplemente te habla de la unidad didáctica. Excelente. ¿Y por qué habla de la unidad didáctica nada más? Porque es un enfoque por competencia. 2, porque lo que comenzamos es que vas a planificar por situaciones. Si vas a planificar por situaciones, entonces definitivamente va a tener que cambiar todo tu forma de ejecutar la sesión. Revisemos. Sin teoría y con teoría. ¿Ya? La unidad didáctica era más visible, porque se acuerdan que hacíamos formatos incluso, ¿no? Hacíamos nuestro formato y al costadito le poníamos celdas, motivación, saberes previos, conflictos cognitivos, con celdas. ¿El profesor qué hacía? El profesor podía agarrar todas esas celdas y ahí llenar cada una de sus cosas. Ahora hace eso, a ver. No hagamos eso. Ahora solamente se respetan los momentos. Ya no pongamos al profesor decirle de que mira, acá haz tu problematización, tu propósito, tu motivación. No. Si hacemos eso, no estaría mal
pero está recontra mal. ¿Por qué? Porque estarías afirmando que los procesos pedagógicos son exactos. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Cómo son los procesos pedagógicos? Son recurrentes, son completamente recurrentes. Acá, ¿quién era recurrente? Acá era recurrente dos elementos: el elemento motivación y el elemento evaluación. En el otro lado, todos son recurrentes. Todos. O sea, todos se movilizan. Desde que inicio la sesión, ya puedo estar evaluando, ya puedo estar reflexionando. Y termino mi sesión, puedo estar problematizando o asumiendo un compromiso sobre la situación problemática que trabajé ese día. Entonces, esto nos permite trabajar bien. Pero vamos, la pregunta es, ¿ya no están vigentes los procesos pedagógicos que estuvieron nos acompañó desde el año 2003 hasta el año 2013? Sí están vigentes. ¿Por qué? Porque es teoría. Tienen teoría. Y es imposible que eso se quede eliminado. Muy bien. Antes de entrar allí, termino con esta propuesta del cambio de gestión escolar para modificar gestión curricular. En gestión escolar, en el año 2013, hubo un cisma. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué dice la planeación estratégica como enfoque? Dice, si la planificación estratégica colapsa y no encuentra el resultado, o sea, esa planificación por resultado, entonces todo debe quedar allí y pasar a un periodo de revisión con una planificación por contingencia, con un plan operativo por contingencia. Y eso hizo el ministerio sin que nosotros nos demos cuenta. El 2013, ¡plum! PI, PSI, Plan Anual del Trabajo, Reglamento Interno, al tacho. No al tacho, se fueron a invernadero. Y ¡plup! Apareció PAMA, ¿se recuerdan? No, PATMA, ¿no? Todo el mundo se burlaba de PATMA. Plan de mejoramiento, plan de trabajo de mejoramiento de los aprendizajes, PATMA. Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacía el PATMA? El PATMA para su construcción no recogió ni a PI, ni a PSI, ni a Reglamento Interno. Solito empezó, pero cambió el enfoque. ¿Cuál fue el enfoque? Desde el 2013 para adelante nosotros en la gestión escolar ya no tenemos el enfoque social, tenemos el enfoque pedagógico. Y es tan evidente que a los directivos y a todos de acá para adelante incluso les han dado un título de segunda especialidad en ese enfoque. ¿Cómo se llama? El título se llama Título de Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, por el enfoque. O sea, la idea es sacarlo al director de allí y meterlo al aula y que empiece desde el aula a trabajar. No hay sentido de otra manera, es súper difícil también, ¿eh? Pero eso no va a ser realidad, pero que quede claro lo que quiere decir el enfoque. Lo importante no es que mi colegio tenga comedor, no es que mi colegio se empiece a construir, es una necesidad, pero eso no es tu función. Para eso no te preparó la cantuta. ¿Para qué te preparó la cantuta? Para justamente hacer lo que no estábamos haciendo. ¿Qué cosa no estábamos haciendo? Apuntar a mejorar los logros de aprendizaje. Y de ahí viene esa palabrita, mejoramiento de los logros de aprendizaje. No, pero si yo pongo un comedor, mis chicos se van a nutrir y eso me van a rendir mejor en la escuela. ¿Sí? ¿Quién llega? Son factores asociados que influyen en los aprendizajes del estudiante. Pero tú eres maestro constructor. No, tú eres nutricionista, tú eres alcalde. ¿Para qué te prepararon? Es que yo soy director y yo tengo que... Esa es una concepción interesantísima, pero con esa concepción vas a tener comedor, vas a tener movilidad, vas a tener bonito local, vas a tener todo, que definitivamente todas esas condiciones va a influir en la mejora de los aprendizajes, pero eso es lento. ¿Cuánto de dinero tienes para hacer eso? Y ese alumno que ya se va de quinto de secundaria, que tiene que esperar que tú tengas comedor, que tengas auditorio, que tengas todos los equipos para recién empezar la mejora de la educación, ¿se podrá esperar? No, esos chicos ya se fueron, tendrás una generación que se te ha ido con niveles de logro bajo. Además, la misión, por eso ahora no dice, no, ningún colegio hace misión.
Ah, por fin se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque no tenía razón de ser pues que cada colegio haga su misión, ya que la misión en el sector de educación es una. Y por eso que ahora, con esta revisión, en el documento grande, o sea, en lo que llamamos de planificación de gestión escolar, no misión. Lo que puedes hacer es un direccionamiento de tu visión, pero ya no más misión, porque la misión es única, la misión que trabajamos desde el ministerio hasta los programas del sector de educación. ¿Y cuál es esa misión? Esa misión es lograr la formación integral y la mejora de los aprendizajes en los alumnos. Entonces, ¿para qué vas a cambiar la misión? No dice lograr la construcción del comedor, el perímetro del colegio, no. ¿Y por qué estaba mal? Por todo lo como concebíamos. Bueno, ¿cómo estábamos concibiendo las visiones? Ser una institución que brinda una educación de alta calidad. Ibas al colegio, de portero, nada, estaba amarrado con pita a su puerta. Te ibas a los servicios higiénicos, ni cochino todavía sea bueno, ¿no? Un silo con 2 maderitas puestas. Vas al aula, goteando ahí, no sé, me hace recordar el 87 cuando comenzaron en Juan Pablo II. Inflado ahí porque ha llovido ese día. La pregunta es, apuntamos a calidad y empezamos a hablar de calidad. No, es que calidad podemos encontrar, y eso también lo decía yo, de acuerdo a nuestra realidad. O sea que calidad se puede encontrar de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, ¿cuál es el concepto de calidad? Y qué bien que ahora nos digan, mira, ¿sabes qué? Calidad en las condiciones que estás es bastante utópico. Pero mejora sí puede haber. Y mejora no en la infraestructura necesariamente, que es una condicionante influye, es una influencia pero no es determinante. Y acá llego con el ejemplo que ponen en el documento de trabajo de rutas. Dice, los chicos que tienen problemas de desnutrición, problemas asociados de familia, problemas etcétera, 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 su nivel de rendimiento académico es bajo, ¿sí? Es bajo. Imagínate un niño que tenga sus padres disfuncionales, problemas en su alimentación, desnutrido, etcétera. Ok, todo está correcto. Entonces, primero hay que nutrirlo, hacer amistad a sus padres y todo lo demás, para recién después darle aprendizajes. Y eso es lo que corrige un poco este currículo nacional. En las condiciones que estemos frente al niño. Si ese niño tiene un maestro, el maestro puede lograr que ese niño mejore su nivel de aprendizaje, mejore. Ya no nos habla de arriba, sino nos habla de mejoramiento. Y el mejoramiento sí es posible en todas las circunstancias. Entonces, es a partir de allí que cambiamos, y hasta el 2015 que nuevamente vienen los aplicativos, y se dan cuenta ahora, hasta el PI lo hacemos con aplicativo. ¿Y qué implica los aplicativos? Es de dónde sacas el dato. ¿Con qué dato haces? Con datos de rendimiento académico o de niveles de logro aprendizaje. Tu PAT, ¿cuál es el compromiso? Mejorar un puntito. ¿Un puntito en qué? En arborizar tu barrio. ¿Un puntito en integrar a familias? No, ¿un puntito en qué? En el logro de aprendizaje. Entonces estábamos mal 20 años pues. 20 años hemos estado mirando afuera, creyendo que cambiamos afuera y va a cambiar en el colegio. Ahora dicen, no, es bien difícil eso, porque ellos no están, lo que dice Vygotsky, Auswell, ¿no? Ellos no están en la escuela. ¿Quién está en la escuela? El estudiante. El estudiante se va a incorporar a la sociedad. Allí habrá cambios, pues, o no habrá cambios. Entonces, vamos por allí. Ahora, luego, ¿y qué va a pasar con los problemas sociales? Ahí quiero llegar. Es que estos problemas sociales, para nosotros ahora, es la cerecita de la torta. Qué bien que hayan hogares disfuncionales, qué bien que haya violencia juvenil, qué bien que haya todo. Nosotros somos ricos en situaciones para generar aprendizajes. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad con tantos problemas, y para impulsar este currículo nuevo nacional lo que necesitamos son problemas.
porque todo partimos de situación de contexto. Es decir, ¿y por qué es interesante eso? Porque cuando tú bajes al aula y empieces a conversar con el chico, vas a partir de su situación de contexto, tuyo o de él. De él. Y por fin se cumple lo que dice Auswell. Ahí va a haber aprendizaje significativo, porque estás partiendo no de tu interés, sino estás partiendo del interés del estudiante. Además, cuando tú le hables sobre él, cuando converses, cuando empieces a trabajar, se va a verse sentido el cómo, ¿cómo sabe la profesora que estoy pasando esto? ¿Cómo sabe de esto acá? ¿Cómo sabe de allá? No es cómo sabe, sino estás partiendo de una situación de contexto. Entonces, por eso es un poco lo que podríamos decir, sí es conveniente trabajar de repente con estos nuevos procesos pedagógicos que ojo que hay, no son los únicos, procesos pedagógicos de religión, por ejemplo, vean, tienen sus propios procesos pedagógicos. EPT puede tener sus propios procesos pedagógicos, ¿cierto? ¿Por qué? Por la forma como obtienen el producto. Ahora se nos habla en la escuela, se nos está hablando mucho, también ustedes son de la 677, me corrigen, o 667, que es de la educación técnica que ha entrado, ¿no? Ya, y ahí, por ejemplo, ya nos hablan de un enfoque interesantísimo, que es el enfoque modular. Solo que nos lo lanzan y a ningún profesor le han dicho cómo es el enfoque modular. El profesor está con la justa entendiendo que es un enfoque por competencia y ese pobre ahora habla de enfoque modular. ¿Y a qué va a ser? ¿No? Entonces, por ahí de repente está el error, pero malo no es, porque sí puede encajar perfectamente para los que trabajan en el área de PT. Y si el enfoque modular no está creado estrictamente para el enfoque productivo, el enfoque modular se puede aplicar absolutamente a todas las áreas. Es un enfoque, como un enfoque por competencia, un enfoque modular también está allí. En los institutos se trabajan con enfoques modulares y no se trabaja con enfoques modulares solamente el curso técnico, se trabaja con enfoque modular todas las áreas. Entonces, allí está nuestro error, por eso decíamos, ¿no? Acá faltaría otra columna del enfoque modular, porque la norma está dada. Hay muchos colegios que lo han insertado ya este año a la 677. A la 667 ya lo han insertado. ¿Qué va a hacer del profesor en la 667? Acá la universidad debe estar discutiendo intensamente sobre el 667 y sobre qué es ese enfoque modular. ¿Quién va a discutir? Si el ministerio con la justa, la señora Gutiérrez creo que se llama, que es la matriarca que queda en el ministerio, ha logrado sacar lo que ella tenía concibiendo ahí hace más de 40 años. Lo ha sacado y por eso cuando ustedes leen el texto de la 667 te habla de la estructura básica curricular. Ese es su soporte teórico. Y la estructura básica curricular fue el 2003, el 2004, 2005. O sea que toda la parte teórica está bien sesgada y ahí está el problema, pero ya está, es una realidad. Ya se lanzó, hay colegios que ya lo están implementando. ¿Serán los mismos procesos pedagógicos en un currículo modular? Y viene la conversa. Entonces, los procesos pedagógicos se van a ir adecuando de acuerdo al tipo de currículo que vamos viendo y de acuerdo a lo que vamos trabajando. Pero veamos algunas cosas, un poco para recordar el aula. Yo me supongo que todos han pisado aula. Si no han pisado aula, regresen al aula, por favor, porque nadie tiene autoridad si no ha estado en aula. Y si me equivoco, igual, disculpa, pero entra a un aula. Motivación. La motivación no es nueva. Tiene un soporte pedagógico, claro, Maslow y todos los conductistas, Skinner es clarísimo, ¿no? Nos habla de una motivación positiva y una motivación negativa, pero que igual motiva, ¿cierto? Entonces, nosotros se supone que en el DCN nos hablaban muchísimo de la motivación, pero una motivación positiva, en el cual iba orientando, donde yo mantenía el interés del estudiante. Ahora recién ya sale rúbricas, y rúbrica de respeto, y ahí te habla, ¿no?, de que la motivación siempre tiene que ser una motivación positiva, y a la otra no funciona, ¿no? Te voy a jalar, no. O sacar el lapicero rojo, o reforzar también eso, ¿no? Muy bien, carita feliz, eso también está mal, pues, ¿no? O sea, miren cómo ha habido un trastoque allí, pero como motivación tiene soporte teórico y podemos trabajar hasta una tesis sobre cómo motivar en el aula, y es válido, ¿cierto? Entonces, si es válido, solamente estoy abordando un proceso pedagógico. Los saberes previos, yo creo que el que mejor
trabaja son los saberes previos, es Ausubel. No descartamos los otros constructivistas, ¿eh? Pero Ausubel me parece sincero. Yo recién lo he entendido a Ausubel hará 1 año y medio más o menos. No miento. El año pasado, en abril, pude entender a Ausubel y créanme, ese día me fui solito a comer mi chifa con mi cerveza. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado trabajando como Ausubel, que nos habla de los saberes previos, rescate de saberes previos, rescate de saberes previos. Y siempre entendiendo que todo lo que es saberes previos es aquello que el estudiante trae de su realidad, de su cosecha, y lo habíamos asociado con Vygotsky de la zona de desarrollo real, que todo lo que trae de allí. Y cuando Ausubel no necesariamente dice que esos son los saberes previos. ¿Y saben cuándo entendía este señor? Cuando alguien por ahí habló de planificación invertida, sesión invertida, programación invertida. Entonces, ¿qué hice para entender a Ausubel? Me invertí. ¿Cierto? ¿Qué quiero decir? Lo que pasa es que revisando estos pedagogos americanos, ellos hablan de la pedagogía invertida. Y hay una lectura que dice que esta pedagogía invertida a ellos les da muy buen resultado en la práctica, en lo que he entendido en cristiano. Dice que el profesor en su planificación, hoy día termina mi sesión, cierro mi sesión y dejo como tarea, dejo todo el marco teórico que voy a utilizar en la próxima clase. Es decir, si yo en la próxima clase voy a trabajar sobre autoridades locales, en la próxima semana, hoy que termina mi sesión, le dejo como tarea a los chicos. Chicos, visitar al alcalde, entrevistar al alcalde, visitar al presidente de la comunidad, al presidente de la PAFA, al director, entrevistarlo, etcétera, etcétera. Esa es la tarea que les dejo. Y cuando en la próxima clase retorno, planteo mi situación problemática, desconocemos las funciones de las autoridades de nuestra comunidad. ¿Cuál será el saber previo de mis alumnos? Según este modelo, lo tendrías que decir a los chicos ahí nomás, ser más breve, más concreto, no opines, tranquilo, calladito, ahí nomás. ¿Por qué? Porque la clase se convertiría en algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el estudiante ya tiene cualquier cantidad de saberes previos dirigidos por el maestro. Pero hay una condición para este modelo, que todos los estudiantes deben tener el material pedagógico. Deben tener libro, acceso a internet, para poder hacer ese tipo de investigación. Pero en nuestra realidad, cholificando todo eso, es cuestión de adaptarnos al contexto. Pues les dejo que visiten el río tal, que visiten tal. O sea, es cuestión de ubicarnos, ¿no? Ubicarnos en un contexto. Ahora sí, cumple lo que dice Ausubel, pues. Esos chicos, cuando llegan al colegio, tienen saberes previos, cualquier cantidad. Y más antes, ¿cómo era? Si tú llegas de improviso, haces la clase, a ver, saberes previos, voy a rescatar saberes previos. ¿Quiénes saben esto? Nadie sabe, pues. Y si no sabe, intuye, pero su intuición está en esa fase de intuición, pues. O sea, aporta su intuición para la sesión, para la construcción, aporta lo que él supone, ha escuchado, aporta. Dice que no aporta. En cambio, lo que él pueda traer, el tema que le hayas dejado, ha conversado con sus padres, ha conversado con el alcalde, ha visto, ha leído, ha visto un video, entonces dice que eso lo hace más rico y la sesión se convierte en una cosa. Entonces, ¿los saberes previos están presentes? Sí, están presentes también en el otro. Pero mira cómo lo da sentido este currículo nacional cuando nos habla de planificación invertida. ¿Y por qué debo reconocer una planificación invertida? Porque primero tengo que pensar en ese producto que voy a obtener y en función de ello voy a organizar toda mi planificación. Entonces, eso me permite. Conflicto cognitivo, desde Piaget. Piaget, en conflicto cognitivo, ¿qué nos plantea? Él no nos habla de conflicto cognitivo, ¿no? Nos habla de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio. Muy bien. Les comento un hecho sobre conflicto cognitivo. Acá en San Felipe hay un inicial que se llama inicial 503. La Alboradita creo que se llama. Bueno, por donde está la derrama, eso conocemos todos. Allí invitaron para el Día del Niño,
sí, Día del Niño, invitaron a Jesús Alzamora. Jesús Alzamora, hijo. Ya, su papá es el literato, ¿no? Jesús Alzamora, padre, literato. Jesús Alzamora, hijo, también ha escrito, pero no está catalogado como literato, pero también estudia literatura y filosofía. Perdón, es graduado ya. Pero en la vida real, él se dedica a la magia, ¿no? Bueno, le encanta su magia. Y es actor, ¿no? Trabajó en Al Fondo Hay Sitio con el nombre de no sé qué, Gustavo Adolfo. Ya, entonces, a él como mago lo invitan a este inicial a que haga sus magias a los chicos por el Día del Niño. ¿Qué hace Gustavo Adolfo? Llega, todos los chicos felices, magia, magia. El mago de la televisión, el mago. Y él saca su mesita, pone su casacón, etcétera, 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 y empieza y la clásica, saca su naipe. Delante de lo impresionante, ¿no? Y todos los niños ahí. Muy bien, les voy a hacer la magia de las naipes. Esto es magia, le dice Gustavo Adolfo. Y un niño al fondo se para. Eso no es magia. Magia no existe. Ese es truco. Ese es truco. Ahorita va a ser así, va a jalar esto, va a desaparecer esto y va a aparecer acá. Y Gustavo Adolfo, Jesús Alzamora se ríe, bueno, bueno, le malogró la magia, ¿no? Guarda su magia. Y luego saca otro, 5, él tiene 5 partidas para una reunión. Y termina el último ya, no había. Entonces un recurso que le iba a funcionar, la soga. La magia de la soga. Eso que vienen 2 niños, le amarran allí y jalan, no. Él se amarra, ¿no? Y vienen 2 y lo jalan. El chiquillo, más adelante ya, porque cada vez iba avanzando, ya estaba adelantito ya. Y nuevamente le dice, eso no es magia, magia no existe, ese es truco. Y Gustavo Adolfo dice, es truco. Muy bien, dice. Agarra todo su casaca, se saca su saco, agarra su magia, le sube al chiquito, le dice, mira, ¿sabes qué? Párate, ponte mi saco, toma todo y haz tú la magia que yo me voy, haz tú los trucos que yo me voy a sentar. Y el niño salió, miró a todos sus compañeritos y corrió a Jesús Alzamora, le entregó su saco y le dijo, yo no voy a decir nada, sigue nomás tú. Piaget, sesión de clase. Si el estudiante cree que sabe mucho y sabe más que tú, y es posible que sea verdad, porque de repente ese estudiante tiene acceso a muchas informaciones, tiene de repente un buen padre, etcétera, etcétera, que tiene mucha información, entonces puede ocurrirte lo que le pasó a Jesús Alzamora. Y en ese caso puede ser varios motivos. Uno, porque de repente no te funcionó bien el conflicto cognitivo. O de repente el conflicto cognitivo del desequilibrio te funcionó con una parte, pero no con todos. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando el estudiante está haciendo la tarea de matemática en la hora de comunicación, pues eso es sencillo. Cuando está que conversa con el otro, es fácil, puede darte cuenta de que no mantienes uno la motivación y otro de que el chico no tiene mayores expectativas de aprender ese día en clase. Entonces, ¿qué hacer? Hacer lo que hizo Jesús Alzamora, que dice en este caso Piaget, dice, si no logro desequilibrar y generarle la ansiedad para el aprender, entonces debo proceder al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Reto pedagógico, el retarlo, ¿cierto? Retarlo sin maltratarlo, también no debe ser bullying. Entonces paso al reto y lo reto y definitivamente. Y lo que hizo Jesús Alzamora fue eso, le retó al niño. La información que tenía el niño era perfecto, es verdad. Por eso de ahí Jesús Alzamora siempre dice, si quieres hacer magia, jamás lo hagas magia con niños. Haz magia con adultos, que son los que creen en la magia. Pero el niño no, él no cree en la magia. Y es cierto, ¿no? Este niño ha tenido acceso a internet seguro y ha visto que todos son trucos, porque magia en sí no existe, bueno, o existe. Magia a veces cuando desaparece todo de mi bolsillo, ese es truco, alguien me lo saca y... Claro, bueno, la esposa saca todo el dinero y dice, desapareció, magia, no es magia.
Bien, entonces va por allí el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo para Piaget cumple un propósito muy interesante porque nos ayuda a desequilibrar al estudiante. Los desequilibramos para generarle la ansiedad de poder trabajar con ellos, trabajamos con ellos y le reequilibramos. Piaget pone ese ejemplo, ¿no?, de que es como el alimento. Nosotros nos alimentamos cada cierto tiempo, cada tiempo que nuestro organismo necesita. Entonces tomamos el desayuno, almorzamos y ese es un poco, nos vamos reequilibrando. Pero si el conflicto cognitivo no logra captar el interés y desequilibrar al estudiante, es posible que no haya aprendizaje significativo asociándolo con Ausubel. ¿Por qué? Porque el estudiante de repente te está entendiendo, es decir, ¿no?, es como en esta currícula nueva, ¿no? Es como que la clase tiene que ser más distensionada, ¿no? Es seguro que se va un alumno al baño y no regresa. Y no le puede decir, oye, no salgas, ¿no? Porque si le digo, oye, no salgas, si estás pensando con profesor cavernícola. Entonces, después que entro yo a aula, ¿puede entrar algún alumno o no? ¿Puede o no puede entrar? Cavernícola, ¿cierto? No puede entrar. Pero ese es pues profesores del milenio pasado. En esta currícula ese profesor ya no está, ¿no? Ahora está en estas películas de las eras, no sé cómo se llama, ¿no? Pues ya no hay tampoco, ni en las universidades. Antes en las universidades todavía había, ¿no?, profesor que pasaba lista, profesor que cerraba la puerta. Eso ya no hay, pues ya casi todos han quedado están en otros sitios. Básicamente están en centros de observación, museos, ¿no? Pero no hay. Entonces imagínate si tú no has generado esa situación en el aula, el estudiante va a empezar a conversar. ¿Qué tú vas a decir? ¡Cállese! ¡Silencio! Rúbrica, ¿qué rúbrica? Rúbrica 4, maltrato. Acabas de golpear la mesa y acabas de maltratar. Pero también Ausubel te dice, ten cuidado. Si habías logrado mantener el interés del estudiante, habías distensionado y el chico estaba así de ansioso por aprender, al golpear lo bloqueaste. Acabas de bloquear. ¿Y cómo vas a generar ahora nuevamente todo el trabajo? Entonces, nos va a acompañar. Por eso nos sirve muchísimo la parte teórica y más aún en el caso de los procesos actuales, esto nos va a permitir un poco trabajar más pegados. Si ustedes se dan cuenta, cada proceso pedagógico, o sea, nuestra sesión está reflejado en las rúbricas. Podemos tener toda la crítica habida por haber a las rúbricas, ¿eh? Que dicen, no, una rúbrica es una o no, pero es que las rúbricas son interesantísimas porque te permiten, te cuidan desde la alta demanda cognitiva hasta una buena retroalimentación y hasta un buen trato con los estudiantes y hasta la parte participativa y el involucramiento. O sea, te cuida absolutamente todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo único que no hay que hacer es observarte toda la clase. Es decir, este año, por ejemplo, los directores van a monitorear con rúbrica. Tienen que entrar con el profesor o el profesor, si usted va a observar mi clase, yo ya involucré tempranito cuando comencé mi clase, involucré. ¿Podrá funcionar eso? No, pues, ¿no? Yo puedo entrar los 30 minutos o los 45 minutos últimos y en esos 45 minutos últimos tengo que observar las 5 rúbricas. Tienen que estar todo. O puedo monitorearte comenzando. No, pero es que usted no ha venido cuando mis chicos estaban exponiendo, dice la... Pero tiene que exponer todavía para poder observarte todas las rúbricas. No, entonces ahí va varias cositas puntuales, ¿sí? Bien, de ahí pasamos a constructivismo fuerte, Vygotsky. A la parte de construcción, en construcción y se ha pasado. Es conceptualización, toda la construcción, la aplicación y la transferencia. Sí, hemos venido trabajando. Estos procesos pedagógicos se mantienen hasta ahora, sí, pero es lógico, ¿no? O sea, por eso decimos, no deben estar en la sesión. ¿Dónde deben estar los procesos pedagógicos? En el proceso mental que hace el profesor, ¿cierto? Y en recurrir a cada uno de ellos. ¿Y por qué no en la sesión? Queda claro en el papel, porque el profesor puede entender que eso es hasta allí y puede empezar a trabajar, solamente motiva la primera parte, después ya estoy haciendo esto, y empezar a trabajar como en la época de Ñangué, cuando trabajábamos por asignaturas, todo aislado. Y eso es un poco lo que no se ve. En la parte de construcción es bien sencillo, ¿no? Imagínate, ahora no dice, los chicos van a trabajar en grupo y van a hacer tal cosa. Claro, si es que haces una sesión invertida, sí. Si es que trabajas con una aplicación, sí. ¿Por qué? Porque los chicos van a tener bastantes saberes previos. Ese día van a leer, van a complementar y sobre eso van a empezar a aplicar. ¿En qué lo van a aplicar? De repente la estrategia que tú has pensado. ¿Cuál es la estrategia que has pensado? Voy a hacer una infografía, un tríptico, un afiche, muy bien. Ahí van a aplicar todos sus saberes.
¿cierto? Ahí es donde trabajo. ¿Quién trabaja intensamente allí? Ahí está trabajando intensamente el estudiante. Y el profesor está retroalimentando. El profesor está… En inicial hay una parte bien interesantísima. Usted sabe, hay un manual de gestión escolar, uno verdecito, y dice bien claro, en el sector, en educación inicial no debe existir pupitre, dice. Pupitre para la maestra, no debe existir. ¿Por qué no debe existir pupitre para la maestra? Es sugerente, aparentemente algo tonto, pero es bien sugerente. Lo que te está diciendo es que la maestra tiene que estar permanentemente en cada mesa de trabajo. Por eso es que se le prohíbe el pupitre incluso a ellos, ¿no? Y luego la transferencia, cuando los chicos ya lo hacen, lo llevan más a su contexto, cuando salen a exponer. Pero ¿quién va a hacer la transferencia? Si tengo 5 grupos, todos pues hacen la transferencia, ¿cierto? No puede ser pues un grupo y ya, del grupo elijan el que va a exponer. Acá funcionaba, al otro lado ya no funciona, ¿cierto? Y luego vamos a pasar, y ahí sí pues entra al soporte de Vygotsky. Con Vygotsky me quedo claro alguito. De Vygotsky quiero rajar un poquito. Vygotsky nos plantea una cosa muy interesante: zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial, ¿cierto? Equilibrio, desequilibrio, reequilibrio, si quieres entenderlo así, o no, o saberes previos, zona de desarrollo real. Sí, pues, si lo entendemos así en frío, todo lo que el estudiante trae sería la zona de desarrollo real, trae de su propia cosecha. Pero ya sabemos que de su propia cosecha, de la intuición, no necesariamente es zona de desarrollo real. Todo lo que yo logré hoy día, mañana se convierte en zona de desarrollo real o saber previo. ¿Dónde trabaja el profesor? Por eso dice, no, Vygotsky habla muchísimo del rol docente, y el rol docente dice que debe ser de mediador. El nuevo currículo nacional dice que el profesor cumple 2 funciones, de mediador y de facilitador. Y nos dice que de mediador es cuando está trabajando con el estudiante en el proceso de la sesión de aprendizaje, y de facilitador cuando el estudiante sale al campo a hacer su trabajo. No es el profesor que va a hacerle la clase en el río, sino es el estudiante que ha salido a recoger las evidencias y el profesor está allí de facilitador. El ejemplo que pone el currículo nacional es en las fiestas patronales. Todas las fiestas patronales, todas esas actividades el DCN lo prohibía porque hablaba de hora efectiva. ¿Podía haber una actuación por el Día de la Madre? No, era pérdida de clase. ¿Podía haber pérdida? Era pérdida. Lo importante del CNB es que todo eso que era pérdida de clase, ahora el CNB lo rescata y dice, háganlo. ¿Por qué? Porque ahí se van a evidenciar los desempeños. Solo que hay que incorporarlo en toda la planificación y hay que encontrarle la situación de aprendizaje. En ese caso, sí va a ser interesantísimo, pues, ¿no? O sea, cómo el profesor va a cumplir su rol de mediador, o sea, el rol de mediador cuando estoy ejecutando la sesión, y rol de facilitador cuando el estudiante está ejecutando su trabajo en el campo. Vamos, yo no podría ser mediador en plena procesión de la fiesta patronal de mi pueblo, ¿no? Ni podría estar llamando la atención, pórtate bien, respétalos. No, pues, no, ahí estoy siendo facilitador. ¿Estaré observando el desempeño de mis alumnos o no estoy observando el desempeño de mis alumnos? Por supuesto, porque yo ya trabajé eso en el colegio como un proyecto, porque sabía que esa actividad del calendario comunal estaba próximo, ¿cierto? Entonces va por allí un poquito. Vygotsky nos hace una precisión bien interesante. Vygotsky trabaja muchísimo lo que es la parte del lenguaje y nos habla de los símbolos, signos, etcétera, los códigos, ¿no? Y nos dice que mientras los códigos sean más complejos, los chicos tendrán mejores niveles de comprensión lectora. Y él pone un ejemplo muy latente en la época en este caso, la época que vive Vygotsky en 1919, ¿no? O sea, estamos hablando de la comuna, de una Unión Soviética donde había pueblo y las comunas. Entonces, ahí es un ejemplo bien interesante, dice, ¿no? Un niño que tiene un léxico bien desarrollado tiene mejor comprensión lectora. Y un niño que tiene un léxico del campo, su nivel de comprensión lectora en lo escolarizado en el colegio es bajo. Y voy a traer el ejemplo en nuestra realidad, un ejemplo cholificado. Según Vygotsky dice que nosotros al niño le trabajamos le enseñamos códigos sin significado o códigos sin conceptos. En otras palabras, el niño aprende vocablos que no tienen sentido, y al no tener sentido este vocablo, que lo va a usar a diario, le va a generar dificultades en el momento de comprender un texto. Por ejemplo, dice, ¿no? Vamos a poner en nuestro lado. Cuco. ¿En qué diccionario está el cuco?
Pregunta a un niño de 3 años si ha escuchado sobre el cuco. ¿Ha escuchado o no ha escuchado? El cuco te va a llevar. Muy bien. Otro. A ver, tata. ¿En qué diccionario está tata? ¿Qué significa tata? Para nosotros nada. Pero para el niño, ¿qué significa tata? Papá o abuelo. Tití. Para nosotros no significa nada, porque nosotros somos adúlteros, ya hemos desarrollado muy bien, adultos, no hemos desarrollado muy bien ya todo nuestro proceso. Pero el niño tití, ¿qué cosa es? Un carro, ¿cierto? ¿A dónde ha sido mis permiso? ¿Dónde vas? Voy a hacer, ¿qué dice? Popó, voy a ir a popó. Bueno, búsquenme en qué diccionario está popó. Pero el niño entiende, hijito, ¿has hecho popó? 2 veces, maestra. Ah, sí entiende. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué nosotros no tenemos? Para Vygotsky dice, esa es una situación difícil. Cuando el niño aprende en su niñez conceptos, o sea, códigos sin sentido, cuando él quiera luego leer un texto en la escuela, no va a encontrar un texto redactado en su lenguaje, en su código. Por lo tanto, va a tener dificultades en los niveles de comprensión lectora. 1919, Vygotsky. Imagínense. Y estamos en 1919, ¿no? Después de 100 años, curiosamente es lo mismo que podría estar. ¿Por qué tenemos problemas de comprensión lectora en nuestros niños? Porque su nivel de léxico es pobre, pues ¿cuántas palabras técnicas se maneja un escolar? Bajísimo. Acá en el superior, por ejemplo, yo trabajo en TikTok algunas horas en la Cayetano, en algunos programas, y justo el problema que se tiene con los chicos es eso. En la Vía Real igual, donde he tenido mayor dificultad es en la Escuela Nacional de Folclore. Como dicen los chicos, ¿no? Yo vengo a aprender a bailar, no a aprender otra cosa. O sea, creen de que son danzantes, ¿no? Y entonces ahí hay un problema tremendo. Entonces es cuestión de mejorar los léxicos. Y ahora dicen, no, tienes que hablarlo en el lenguaje del niño. Y esa es la crítica que vendría en esta parte. O sea, en la parte de transferencia, hablarle en el lenguaje del niño es hablarle en palabras sin concepto, sin significado. No creo. Algo más dice Vygotsky, dice, el código que primero graba el niño es el código que se mantiene en el tiempo. Y todo lo demás que esté por encima de ese código ya serían sinónimos. Es decir, de uso secundario. Pero el uso que le va a dar es el primer código. ¿Cuál fue el primer código que está grabando el niño? Conceptos palabras sin conceptos. Por lo tanto, eso es lo que va a utilizar el niño. Muy bien. Vygotsky entonces, ¿se hace necesario? Sí, hay que contextualizar, muy bien. Nosotros hablamos mucho de diversificación. Varias cosas con Vygotsky y rúbricas, ¿ya? Vygotsky nos habla de que el aula donde se logran los aprendizajes significativos, al igual que Auswell, no es el espacio donde está en 4 paredes, sino es el entorno donde se generan estos aprendizajes. Y Rúbrica lo recoge. Rúbrica dice, el aula del profesor para observar la construcción de su proceso de sucesión es donde el profesor, si el profesor diseñó, o sea, yo voy a entrar a monitorear al profesor, el profesor está llevando a los niños al parque, el parque es el espacio de aprendizaje. Y bien, ¿cierto? Cumple un poco lo que corresponde al entorno. En evaluación, me quedo con metacognición. Nosotros trabajamos mucho en metacognición porque a Freire vamos a llevarlo al costadito. Metacognición, sí, pues lo hemos trabajado tanto la metacognición que a veces no lo hemos ni entendido. Pero solo aprendimos de que teníamos que hacer qué hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido y para qué me sirve lo que hemos aprendido. O sea, mal no estaba, ¿no? Porque si yo hacía ese proceso y finalmente podía tener sentido. Es un poco lo que se nos trata de revisar y es un poquito lo que el CNV corrige. ¿Por qué no funcionó entonces este proceso pedagógico? Sí funcionaron.
Sí, sí, hemos trabajado así, hemos trabajado tan bien, ya lo estábamos aprendiendo, ya estábamos haciendo sesión casi con todos los procesos pedagógicos hasta que en 2013 llegó los otros procesos pedagógicos. Y algunos ni cuenta se han dado todavía que ya llegó los nuevos, que ya se tiene que trabajar con los nuevos procesos pedagógicos y siguen trabajando con esto de acá. Yo visité una universidad en marzo, a febrero, y en febrero el curso de capacitación, un taller para elaborar sesiones, ¿no? Y un profesor me dice, ¿pero qué? Usted está desubicado. En la universidad se trabaja con esto. Entonces yo le digo, o sea que estamos graves, ¿no? Imagínate si la universidad está formando docentes y está trabajando con estos procesos pedagógicos, que no están mal, pero no va, cuando el docente vaya a hacer la práctica pedagógica, vaya a ejecutar en el aula, va a tener tremendos problemas el estudiante. 2016. Básicamente estamos modo proyecto, ¿ya? O sea, cuando nos digan los chicos, o cuando vamos a trabajar, ha venido en las preguntas de ascenso y de nombramiento, ¿por qué no hacemos unidades de aprendizaje, módulo de aprendizaje? Porque estamos en modo proyecto. O sea, toda nuestra planificación está en ese modo proyecto, por eso nos hablan de unidad didáctica, nada más. Y a partir de allí, ¿cómo comienza mi clase? Ya no hago acá, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Nuestras clases desde hace un tiempo llevábamos nuestro cartel, poníamos en la pizarra, motivábamos, ahí nos poníamos pilas y después decíamos los chicos la pregunta, no la clásica. Muy bien, chicos, entonces, ¿de qué va a tratar nuestra clase el día de hoy? Mudos todos. Otra vez hay que motivar. Nuevamente, chicos, ¿de qué va a estar nuestra clase el día de hoy? Sobre los conflictos. Conflictos sociales, profesor. Muy bien. Pongan el título. Los conflictos sociales. Imagínate. Era una forma. Así hemos trabajado. ¿Y por qué los chicos no captaban rápido? Uno, porque tu motivación de repente no ha estado tan buena. Lo otro, porque de repente el chico estaba en otra cosa, pues, ¿no? Y no captaba la motivación. Ahora no, nos han ahorrado la vida. Ahora de frente entras con el pie en alto a la clase, ¿cierto? Tu propósito y de frente la promesa. ¿Es tan difícil ser honesto? ¿Qué tal? ¿Qué tema voy a tratar ese día? La corrupción, la honestidad. Muy bien. ¿Es tan difícil ser honesto? Lanzo la problematización. O sea, lanzo la situación de problemática. Listo. Ya no tengo que estar ahí haciendo mi 20 minutos de motivación y para que los chicos me digan, de repente era la promotivación, me dice, no sé, otro tema, ¿no? Entonces, eso era un problema, pero ahora es más directo, me parece más interesante. ¿Y por qué es posible que los chicos capten rápido la situación problemática? O sea, ¿por qué lo tengo que desequilibrar? ¿Es tan difícil ser honesto, chicos? ¿Han visto la televisión? ¿Han visto? O sea, mi motivación ya va direccionado directamente a mantener el interés y el sentimiento del estudiante durante todo el tiempo que voy a trabajar. Entonces, es mejor, ¿cierto? Y lo otro, de inmediato, que también me parece interesantísimo, es el de comunicarle los propósitos. Ojo que ya en este tipo de planificación, mis unidades didácticas no es otra cosa que la organización de mi conjunto de sesiones. Ya no es como antes, ¿no? Como una unidad de aprendizaje donde yo de repente no sabía qué tema iba a trabajar, qué desempeño, ya está bien, para no irnos muy lejos, o qué contenido temático iba a trabajar la próxima clase, no lo sabía. De repente, ¿por qué? Porque no había hecho mi sesión. En cambio acá mi unidad didáctica ya tiene sesión 1, sesión 2, sesión 3, tienen qué desempeño, qué contenido temático y qué producto voy a obtener. Por eso que me permite hacer sesiones invertidas. Yo tranquilamente le puedo decir para la próxima clase, chicos, traigan esto o lean esto porque vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque ya tengo todas mis sesiones completas. Entonces, acá cabe en la parte de los propósitos, cabe de informarles bien claro. Si estamos trabajando siempre con sesiones invertidas, entonces plantearles, chicos, este es el producto que van a obtener, esto es los criterios de evaluación, estas cosas. Entonces, bien, vamos a ir permanentemente a comunicar los aprendizajes esperados, estrategias, evaluación, materiales, actividades. No cometan un error que ayer observé a mi profesora de primaria. Ella se los hace memorizar el propósito de la sesión a los alumnos, el desempeño, la competencia. Y cuando yo ingresé después, chicos, ¿qué competencia estamos trabajando? Diseña, ¿no? De tercera. ¿Y qué desempeño? Y yo le digo, maestra, ¿y usted se la sabe, eso con que está trabajando?
No, pero es que nos han dicho en la capacitación que los chicos deben aprendérselos. Y yo no creo que hayan dicho eso, ¿eh? Lo que pasa es que ahí hay un problema tremendo. O sea, ¿cómo te vas a aprender Es verdad que hay que comunicar el propósito, hay que comunicar el criterio, el producto y el instrumento con el cual evaluar. Pero no, ahí había un problema tremendo. Bueno, pero lo interesante es que ella lo está practicando y en la práctica va a aprender. Y para eso está el profesor, el otro profesor, pues el monitor, asistente, director, subdirector, para ayudarles, ¿no? Motivación, interés, muy bien, la motivación, todos son recurrentes. El otro proceso, motivación, interés, el proceso pedagógico, sí. ¿En qué se complementa? En que dice, nos puntualiza, ¿no? Debe mantener el interés del estudiante. ¿Y por qué es importante mantener el interés del estudiante? Porque eso les tiene lo que comúnmente nosotros llamamos enchufado. Está enchufado durante toda la clase, ¿no? En los saberes previos, ahí un poquito viene la discusión. Antes comenzábamos rescatando los saberes previos. No, ahora los saberes previos te van a servir para pasar a la construcción. Y esos saberes previos ya sabemos que no son saberes previos de la imaginación del alumno, sino son saberes previos que tú lo trabajaste con este modelo de sesiones invertidas. Y por lo tanto esos chicos ya tienen saberes previos no intuitivos, sino tienen saberes previos más direccionados. Y eso te va a permitir, por fin, pues vas a pedirle que haga un mapa conceptual, un mapa mental, un debate, lo van a hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque tienen suficiente información. Y es allí donde el currículo nacional nos dice que hay que tener cuidado para hacer las agrupaciones, porque acuérdense, grupos nos hablaba el DCN, en cambio el currículo nacional nos habla de equipos colaborativos o cooperativos, eso nos habla. ¿Y en qué consisten esos equipos colaborativos? Pues, es más, dice que para yo hacer ese equipo colaborativo tengo que garantizar que haya alguna cierta afinidad entre estudiantes. ¿Y cuál es esa afinidad? Mínimo las afinidades a nivel de logro de aprendizaje. ¿En qué consiste? Estoy para construcción, cuando los chicos se van a trabajar en grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedo hacer alumnos AD, alumnos A, B y C, formarlo en un grupo. Ahí no hay un equipo. Ahí definitivamente va a ser uno que va a imponerse. Entonces este currículo dice, tienes alumnos C que hagan un grupo, que hagan un equipo de C. ¿Por qué? Porque están en iguales condiciones. ¿Tienes grupo B? Todo B. ¿Tienes D? Lo que nos advierte es que no vayamos a utilizar a estudiantes para que ejerzan labor docente de mediador. Y eso lo que nos está diciendo es lo que hacíamos. Al mejor alumno le decía, tú eres coordinador en este grupo, tú eres bueno, coordinador acá. ¿Quiénes eran los coordinadores, los mejores alumnos? ¿Quién se perjudicaba? El mejor alumno. Y este es un poquito lo que nos habla acá, y esto está en la rúbrica 3, cuando nos habla de la alta demanda cognitiva. O sea, en un aula no en todos los alumnos vas a generar alta demanda cognitiva. Va a haber alumnos en que vas a tener que generar baja demanda cognitiva porque su nivel de aprendizaje es bajo, es C. Progresivamente irá llegando hasta la alta demanda cognitiva, pero tiene que ir en esos grupos, o sea, en esos nidos, tiene que ir de esa manera. Entonces, ahora sí me permite bien trabajar. ¿Y qué pasa con el de la alta demanda cognitiva? Ellos están trabajando solos. ¿Qué me advierte la orientación? Me dice, el tiempo que dedica el profesor en el aula al grupo más vulnerable debe ser la mitad del tiempo de clase. Si yo tengo, vamos a 1 hora, 30 minutos me debo dedicar al grupo C. De repente 15 minutos al grupo B, de repente 10 minutos al grupo A y 5 minutos al grupo AD porque ellos están en otro level, ellos están avanzando, siguen trabajando. ¿Las actividades son las mismas? Sí, dice que las actividades deben ser lo mismas, pero de acuerdo al estándar, el nivel de exigencia para cada equipo, con el mismo estándar, en la misma actividad, el nivel de exigencia de la complejidad lo va a aplicar el estándar. A este le exijo, como para C, pasar a B. A la D le exijo alto, ¿cierto? Entonces eso nos parece simpático, por eso nos dice gestión y acompañamiento de los saberes del desarrollo de la competencia, es allí donde tengo que ir. Es bien difícil que la competencia, uno, se desarrolle en equipo todos iguales, por más que estén en equipo, siempre va a ser individual. ¿Qué más? Y la parte en evaluación me quedo con evaluación sigue, pero lo que es resaltado es la reflexión. ¿Por qué como un proceso cognitivo? Ahí entra Freire, ¿ya? Yo lo encajo más a Freire ahí. Freire, ¿recuerda? ¿Se acuerdan? Cantuteños todos, la mayoría, sanmarquino, ahí está,
Ahí está presente. Entonces hay una cosa muy puntual. Dice Freire, decía una cosa, ¿no? No basta comprender el problema. Ya todo el mundo comprende el problema. Sino hay que pasar a la etapa de la transformación de ese problema. Y eso me gusta de este currículo. El DCN comprendía el problema. Llegábamos hasta comprender al problema. En cambio el CNB te da un pasito más y te llega a transformar ese problema. Tengan ustedes una reunión de profesores, ya que comienza la reunión y salen los ilustres pedagogos de toda línea, ¿no? Listo. Terminan de hacer su jarabe de lengua, ahora dile, plantéame tu alternativa de solución. No tienen. Y ya a eso son lo que le critica Freire. Nosotros, más aún como maestros inclinados al campo de la investigación social, rapidísimo captamos los problemas. No sabemos todos los problemas habidos por haber. Este Pulpín, ¿qué me va a enseñar a mí? Pero yo, Pulpín, estoy observando los mismos problemas que tú observabas cuando eras Pulpín. Y de esa época a esta hora, ¿qué has hecho para transformarla? Ese es un poco lo que Freire nos plantea, ¿cierto? Por eso que un poco que nos hace entender, ¿no? Que para que camine este currículo no hay docente antiguo, docente nuevo, docente viejo, docente con maestría, con doctorado. Acá no funciona eso, ¿eh? Acá funciona un docente que retroalimenta de acuerdo a lo que el estudiante necesita. Ese es el docente que necesitamos. Pero mira, esto, lo otro, no, acá somos maestros de aula. Entonces, con esa lógica sí me parece simpático de Freire con esta currícula. Es decir, yo planteé, ¿es tan difícil ser honesto? Bueno, no. Sí, bueno, ¿es tan difícil ser honesto en nuestra sociedad? ¿Cuál será el compromiso después de mis 3 horas o 4 horas? Hemos trabajado, hemos reflexionado, hemos conversado, hemos debatido. ¿Cuál será el compromiso que debe asumir el estudiante al terminar, al cerrar mi sesión? ¿Cuál será? Que a partir de esa fecha van a practicar la honestidad, al menos en el aula, dependiendo del contexto. Imagínate que trabajas por ahí por Santoyo, por ahí por el cementerio del Ángel, ¿no? Pues ahí pues no, de honestidad, al menos en el aula. Afuerita, ya bueno, no mentira, es una broma. Era por Ronald que está concentrado entonces la pregunta es, ¿no? ¿La honestidad se puede trabajar? Sí, pero dice que yo lo tengo que evaluar. Tengo que evaluar que, a ver chicos, lo que decía el DCN, ¿no? Logro de la capacidad. Muy bien. Sí, profesor, hay que ser honesto acá, ya. Muy bien, AD, hijito. Ahora esa AD no funciona, porque no funciona por lo que el alumno comprendió, sino va a funcionar porque el alumno desempeñó. Entonces, ¿a qué hora le pongo su nota? Al momento de verificar que ese estudiante esté practicando la honestidad. ¿Y la honestidad lo va a practicar en las 2 horas de clase que tienes? Y ahí se genera un poco el problema. Por eso que este nuevo currículo abre 2 cosas. El DCN, en el currículo del DCN decía que habían actividades curriculares y actividades extracurriculares. El currículo nacional nos dice que hay que todas las actividades son curriculares. ¿Esto qué implica? Para el currículo nacional, para el CNB, para el nuevo, dice que los desempeños no necesariamente se observan en el aula, sino sobre todo se observan en el entorno. Por tanto, esas actividades que era, por ejemplo, vamos a recolectar diferentes tipos de hojas hoy día en el río. Sí hay río, ¿no? En ese tránsito yo voy a observar el desempeño de mis chicos. Cómo se comporta, cómo se desenvuelve, cómo van, etc. Entonces, miren, el desempeño no está acá. Entonces, ahora sí es interesantísimo. Por eso dice, la visita al museo hasta el 2018 era una actividad extracurricular. Del 2019 con la 712 y con el currículo nacional, sus orientaciones, esa visita al museo curiosamente ahora es una actividad curricular. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner un calificativo, que el profesor tiene que impulsar muchísimas actividades extracurriculares para poder evidenciar el desempeño y sobre todo que el alumno haya cambiado de actitud y esté asumiendo ese compromiso de cambio. ¿Y vieron? O sea, los procesos pedagógicos funcionan, sí. ¿Cuál es mejor? Todos en su momento han sido buenos.
Para trabajar una unidad de aprendizaje, excelente. Para trabajar proyectos por situaciones, esa es excelente. No creo que sea la única, ¿no? Ya por ahí están hablando del ABP. Lo que pasa es que este tiene alguito de ABP, ¿eh? ¿No? De aprendizaje basado en proyectos o en problemas, tiene mucho este de acá. No nos hablan, no sé por qué el currículo tampoco lo rescata, aunque he visto ahora poquito, ya, en la 025, en el de evaluación, revisen a la parte última, nos habla del ABP. En otras palabras, nos está diciendo que acá estaría un poco el enfoque del aprendizaje basados en problemas. Y sí, ¿por qué? Porque trabajamos con situaciones problemáticas desde el inicio. Lo único que todavía está direccionado por nosotros, porque el ABP básicamente es el alumno, asume su proyecto y en base a ellos trabajan ellos solos, pues, ¿no? Independientemente. Bien, maestros, yo hasta acá he llegado a, de repente, en algo, a confundirles, a fijarles, o de repente pero como era un conversatorio, y en un conversatorio todo tiene libertad de conversar lo que considera, así es que muy agradecido, y de repente si hay alguna inquietud, estoy apto para resolver si es que es resolvible, y si no, me ayudan. Gracias.